chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me, how long you gonna stay here, Joe? Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Ventura Highway in the sunshine. Bueno, como sabéis todos, estamos aquí para presentar una nueva agrupación política que se llama Eliximos Narón. Eliximos Narón surgió del movimiento indignado del 15M, de donde también salió Podemos, y en este momento Eliximos Narón es una coalición de los verdes, Grupo Verde, con democracia participativa. Por lo tanto, es una herramienta política libre, independiente de cualquier otro partido. Está formada por un grupo de amigos, bueno, somos amigos ahora, en realidad nos conocimos al hacer la agrupación, nos fuimos reuniendo en asamblea tras asamblea, fuimos conformando las ideas que teníamos y bueno, surgió la coalición. Al final, pues decía, acabamos siendo un grupo de amigos que nos reunimos habitualmente. Hay gente que suele venir a las asambleas, que ya vemos por aquí, los asicos, y creemos que lo que tenemos que hacer es no dejar la política en manos de los de siempre, porque todos estamos seguros, bueno, yo creo que todos estamos un poco cansados de ver siempre lo mismo. Vemos la tele, vemos los noticias, vemos el periódico, siempre es más de lo mismo y estamos pues, un poco hartos. Entonces hemos decidido que la propia comunidad, es decir, los vecinos, los paisanos, nosotros tenemos que unirnos y intentar cambiar lo que no nos gusta, porque ellos no van a cambiar nada por nosotros. Por eso pensamos que para poder cambiar Narón hace falta una herramienta política nueva. Sería nuestro grupo político, como decimos, porque los partidos políticos tienen que ser libres de los intereses que ya están creados por los de siempre. Y como nosotros no tenemos ningún interés, pertenecemos a nada de lo que hay antes, somos una formación nueva, una coalición nueva, pues creemos que podemos hacer un buen cambio. Y por eso os invitamos a todos a que nos apoyéis, incluso que os unáis a nosotros, que forméis parte de nuestra coalición para intentar lograr, pues eso, lo que queremos, un Narón más nuestro, más de los ciudadanos. Vale. Y ahora, en vez de presentaros a los compañeros, casi mejor que lo hagan ellos. Daniel va a contar un poco lo que piensa de todo esto. Bueno, buenas tardes a todos. Me llamo Daniel Villaverde y soy vecino de La Gandra y vivo en Narón hace muchísimos años, no tanto como a lo mejor algunos de vosotros, pero vivo hace muchos años aquí en Narón. Y esto nace un poco de la desidia que tenemos todos por el tema de la política y los problemas que siempre acusan al ayuntamiento. Hace unos días atrás estábamos hablando con un grupo de amigos, charlando, y hablaban del tiempo, de los años que hacen que el partido que está en el gobierno en Narón estaba gobernando, ¿no? A veces a uno se nos va de la mente el tiempo y no tienes en cuenta los años que llevan. Y un amigo me comenta que dice, llevan más o menos 30 años. Entonces, a mí me quedó la duda y dije, 30 años. Entonces me preocupé en buscar datos, en información, y no llevan 30 años, llevan 32 años en el poder. 32 años. Cuando comience la nueva legislatura, si vuelven a participar, si vuelven a estar, irían camino a los 36. Prácticamente casi como Franco estarían, más o menos 40 años van a estar. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención eso, y también me preguntaba cómo puede ser que tanto tiempo, gente que cambió de nombre, cambió de camiseta, cambiaron algunas caras, pero los mismos 4 o 5 que vienen gobernando hace 32 años son los que continúan gobernando hoy. Claro, yo me pongo a pensar, claro, es cierto, la gente se acostumbra al puesto de trabajo, se aburguesa al político, se acostumbra al sillón, se apoltrona en el sillón, no sé de qué material está hecho el sillón, debe estar calentito que no lo sueltan. Entonces, año tras año, siguen gobernando. Es un gobierno muy lento, cada vez van gobernando como si fuera en cámara lenta, ya llevan muchos años. Y si yo me pongo a pensar, la edad que tienen muchos de los que están hoy en el ayuntamiento, empezaron de pequeños, cuando salieron del colegio prácticamente. Porque si llevan tantos años, han empezado de pequeños a gobernar. Entonces digo, esto
No puede seguir así esta situación. Además, el problema de estar tantos años un político en el poder suele crear un cierto clientelismo. Tienen unas redes clientelares, amigos que se van desarrollando alrededor de esos y que van extendiendo una red que van trabajando para ellos. Vamos a hablar, podemos decir, hablamos de aparejadores, hablamos de promotores, constructores, comerciantes, empresarios. Es un grupo de gente que en el cabo de estos últimos años se ha hecho rica. Y cuando digo rico, ese grupo de amigos se ha hecho millonario. Pero no hablo millonario de pesetas, sino millonario de euros. Todos sabemos más o menos quiénes son. Todos los conocemos, porque hace 30 años eran gente de trabajo como cualquier otro. Ahora son ricos. Es un grupo de gente que vivió del ayuntamiento todos estos años. Entonces, eso es lo que hay que tratar de evitar. Yo recuerdo, mirando hacia atrás, las elecciones del 2003 al 2007, el primer periodo, si comparamos el periodo 2003-2007, con un 50% de participación ciudadana, lograron 13 escaños. En el año 2003, el 50% de los vecinos de Narón fueron a votar y lograron 13 escaños, mayoría absoluta. Con esa mayoría absoluta gobernaron durante esos 4 años. En las elecciones del 2007, el periodo que va del 2007 al 2011, con el 52% de la participación, o sea, subió un 2% la participación, lograron 11 escaños, perdieron 2 en relación a las elecciones anteriores. Cuando llega el periodo en el que estamos vigentes, 2011-2015, sube 3 puntos la participación ciudadana y llega al 55% de la participación y logran 8 escaños, pierden 3. Entonces quiere decir que si para las elecciones del domingo 24 de mayo la participación sube entre un 2 y un 3%, no ganan. No van a lograr la cantidad de escaños suficiente como para formar gobierno, salvo que vuelvan a hacer la misma estrategia que vienen aplicando hace años. El tema no pasa porque hagan coaliciones con el resto de los partidos, sino el tema pasa que le den celeridad, le den velocidad al trabajo, que desarrollen un trabajo mucho mejor. En el caso de los socios de gobierno que tienen en estos momentos el gobierno de Tega, es el Bloque Nacionalista Galego, ¿no? El Bloque Nacionalista Galego tiene 2 concejales que logró en las últimas elecciones. El Bloque es un partido, todos conocemos, con una trayectoria de muchos años. Es un partido que fue antiguamente bastante homogéneo, pero en los últimos años un poco se ha dispersado y se han dividido. Entonces hoy el Bloque no tiene la misma trascendencia que tenía años atrás. Dirigentes antiguos, jóvenes que están entrando en la organización y han revolucionado un poco el programa. Pero claro, el Bloque Nacionalista Galego, en este caso en nuestro ayuntamiento, el líder de la lista, Pablo Villamar, vecino mío, lo conozco muy bien. También Pablo, si me pongo a pensar, Pablo cuando entró al ayuntamiento era pequeño, porque también hace un montón de años que vive del ayuntamiento, que vive trabajando en el ayuntamiento, quiero decir. Entonces, Pablo Villamar, leía el otro día una nota que le han hecho un reportaje y le preguntaban sobre los números del ayuntamiento de Narón. Y Pablo contestó que los números iban muy bien y que las cuentas despacito iban a tratar de salir el ayuntamiento adelante. Y claro, cuando Tega forma gobierno conjuntamente con ellos, Tega le da a ellos la Consellería de Economía, de Hacienda. El que maneja los números es Pablo. Entonces Pablo no va a decir en una entrevista que los números van mal si los lleva él. O sea, es normal. Ese es el Bloque Nacionalista Galego. Después tenemos al Partido Socialista, que también logró 2 escaños. Partido Nacionalista, que yo el otro día hablaba con Alfonso y le preguntaba, ¿pero en Narón existe el Partido Socialista? Yo quiero recordar, no me quiero equivocar por las cifras, pero el Partido Socialista es un partido centenario que tiene más de 100 años, ya hace unos años cumplió, creo que tiene 105 años de trayectoria. Es un partido que tiene una historia importante para el país, tuvo un ideario, un líder fundador como fue Pablo Iglesias, el verdadero, no el de ahora. Pablo Iglesias, que fue el líder fundador. Pablo Iglesias siempre una persona inteligentísima, con una capacidad intelectual enorme, supo formar un partido que a lo largo de los años tiene una historia en nuestro país. Lo que pasa es que con los años el Partido Socialista cambió y a mí me llama poderosamente la atención que un fundador, que lo fundó hace 105 años, que creó este partido y que pasen los años y que a lo mejor otro que se llama igual que él, Pablo Iglesias, lo haga desaparecer.
lo termina haciendo fusionar y disolver en el aire. El tema del Partido Socialista es otro partido que aquí en el Ayuntamiento acompaña a TEGA y al Bloque Nacionalista Galego. Después tenemos al otro grupo, tenemos a Convergencia Galega. Convergencia Galega viene a ser la hija pequeña del exalcalde Juan Gato, una hija pequeña que por un problema interno que todo el mundo conoce, lo que pasó con Gato y el alcalde, y el señor Blanco, hubo movimientos extraños, entonces el señor Gato formó Convergencia Galega y lo quiso introducir dentro del ayuntamiento. Lograron nada más que un solo escaño, yo creo que tiende a disolverse y a desaparecer, pero en definitiva Convergencia Galega viene a ser prima hermana de TEGA. Si es la hija de Gato, es prima hermana de TEGA. Entonces, ese es el grupo que en estos momentos tenemos nosotros gobernando, la coalición que es la que manda en el ayuntamiento. Y después tenemos la supuesta oposición, que es el Partido Popular. El Partido Popular también es un partido con una tradición histórica en el país, lleva muchos años, pero el Partido Popular aquí en Narón, a mí, mi modesto modo de entender, su historia es muy pobre y no siempre es un mero acompañante. Tienen como líder de cabeza a un médico conocido de la zona, que se dedica más a ser conciliador y a tratar temas que no tienen mucha profundidad que hacer oposición de verdad, a decir no estoy de acuerdo con este tema o vamos a preocuparnos por este otro tema. Entonces, lo importante de esto es que en realidad la oposición no existe y la que tendría que ser oposición gobierna con el gobierno. Si nosotros tomamos las cifras de todas las últimas elecciones y si nosotros miramos los últimos datos y lo que vemos en los medios de comunicación, a mí me llama la atención ver esta misma semana, el día martes, una nota que sale en La Voz de Galicia, donde dice el candidato a la alcaldía por el Partido Popular que en esta legislatura promete hacer el saneamiento del rural. Entonces, nosotros nos miramos y nos quedamos viendo esa nota y a mí me llamó la atención. La leí y me quedó en mente nomás. Pero al otro día, inmediatamente, en La Voz de Galicia, el señor Blanco le contesta al Partido Popular diciendo que es imposible hacer en una legislatura invertir 3,5 millones de euros. Ahora dije una cifra, 3,5 millones de euros. La vamos a anotar aquí arriba para que se acuerden. 3,5 millones de euros. Recuerden, tomen nota, 3,5 millones. Que es imposible en una legislatura poder hacer frente a ese gasto y desarrollar el saneamiento que el rural necesita hace tantos años. Entonces yo digo, a no ser que el Partido Popular, Bárcenas, le consiga el dinero, los 3,5 millones de euros, para que haga el saneamiento del rural, o bien la desfachatez del alcalde, que dice que en una legislatura, después de haber estado 8 legislaturas en el poder, camino de la 9ª, que no puede hacer el saneamiento rural. Esto es sencillo. ¿Alguien de vosotros sabe cuál es el presupuesto hoy, del 2015, del Ayuntamiento de Narón? ¿Alguien sabe cuál es el presupuesto? El dinero que disponemos para gastar en el Ayuntamiento. ¿Lo conoce alguno? El presupuesto anual, el de un año. 27 millones de euros es el de este año, 2015. 27 millones de euros. Pero si volvemos para atrás, como hice yo recién, en el año 2003, lo que fue el periodo del 2003 al 2007, estamos hablando en plena explosión de la construcción, del 2003 al 2007, hubo 2 años que estuvo en 40 millones de euros el presupuesto. En uno de ellos, en 41 millones, y en el otro tocó los 42 millones de euros. Estamos hablando de 14 millones de euros menos al año ahora. Si nosotros hubiéramos tenido un alcalde inteligente y hubiera hecho una provisión de fondos en el año 2003 de 900.000 euros, otros 900.000 en 2004 y así sucesivamente en los otros 2 años, hubiera tenido un fondo de una cuenta contable, un fondo de 3,5 millones de euros. Lo que yo apunté acá arriba, 3,5 millones. Y se hubiera podido haber hecho en aquel entonces el saneamiento del rural. Es sencillo, hacer una provisión de cuentas donde había un presupuesto de 41 millones de euros. Yo recuerdo que miraba desde la ventana de mi casa, yo vivo en un piso muy alto, y mirabas, y todos vosotros lo tenéis que saber, mirabas a través de la ventana o veías en la calle, y daba la sensación que de la tierra crecían y florecían grúas. Parecían palmeras, parecía un palmar, y mirabas kilómetros y kilómetros de grúas y grúas y grúas. Eso era la construcción salvaje, que terminó arrastrando un montón de otras cosas.
Ese dinero era el que entraba en esos años para poder haber hecho el saneamiento del rural. O sea, la demagogia de hoy de ellos dice que no se puede, y otro dice que sí lo va a hacer, seguramente con dinero que le preste Bárcenas o a lo mejor Rodrigo Rato. No sé quién se lo prestará. Pero esa es la demagogia que utilizan hoy. Ese es el juego que utilizan hoy. El gobierno de Ortega considera oposición o rival al Partido Popular. Y el Partido Popular no sé a quién considera rival. Por eso te digo, el tema sucede en que nosotros, si volvemos siempre en el tiempo, pero en el tiempo prácticamente presente, pasado pero prácticamente presente, el cúmulo de errores que ha cometido el ayuntamiento, el cúmulo de errores que cometió el ayuntamiento, sale más caro reparar esos errores que nos pongamos a hacer obras de algo nuevo. Es mucho más caro hacer una obra nueva que solucionar o arreglar todo lo que se hizo mal. Sale mucho más dinero arreglar lo que se hizo mal. Tenemos un ejemplo en lo que se hizo mal, otro elemento importante para destacar, el paso de la cultura. Esa mega obra, una obra totalmente faraónica, da la sensación que estamos en Egipto cuando pasamos por Ciudad Europa, o sea, como si fuera una pirámide enorme. Eso es una obra que nadie dice que no tenga la importancia que tiene que tener para un ayuntamiento. Yo no digo que no había que haberla hecho, pero estuvimos apuntando cifras. Aquí en la pizarra acá arriba tengo una cifra, acuérdense, 3,5 millones de euros. Ahora vamos a apuntar otra cifra. En el proyecto inicial de la obra del Paso de la Cultura, el presupuesto rondaba entre los 7 millones y 7,5 millones de euros. 7,5 millones de euros. Vamos a apuntar 7,5 millones acá arriba, debajo de los 3,5 millones. Eso fue el presupuesto inicial. Con el correr de los meses y con el correr del tiempo, ya en plena crisis que había arrancado en España, la crisis en el país ya había arrancado. Aquí se le avisó al ayuntamiento por medio del Tribunal de Cuentas y que salió publicado en el boletín oficial que hicieran alguna previsión económica porque la crisis podía arrastrar la situación económica que vivía el país, se iba a trasladar a los ayuntamientos. Así pasó. Entonces, a esos 3,5 millones y esos 7,5 millones, le vamos a agregar una cifra totalmente distinta aparte. Originalmente 7,5 millones pasó a 10. Y en definitiva, ¿alguien sabe cuánto costó el Paso de la Cultura? Costó 17 millones de euros. 17 millones de euros. Vamos a apuntar aquí, en el otro lado, en otra columna, los 17 millones de euros. Ahora, esta semana mismo, casualmente siempre en las semanas previas a las elecciones, el alcalde, nuestro querido y nuestro respetado alcalde, el señor Blanco, dijo que en pocos días va a estar instalado en el Paso de la Cultura el nuevo sistema acústico, se llama concha acústica, que nos va a permitir poder apreciar, cuando venga alguna orquesta sinfónica, apreciar el sonido de las orquestas sinfónicas, o cuando venga alguna orquesta filarmónica o alguna obra de teatro donde necesitemos actores que imposten la voz y suene y tenga un sonido mucho mejor. La concha que tienen que colocar en el tejado, la concha de sonido, sale 500.000 euros, medio millón de euros. Ese medio millón de euros se los vamos a sumar a los 17 millones. Entonces tenemos 17,5 millones de euros para que esté terminado el Paso de la Cultura. Ahora yo digo, ¿qué concha han puesto en el techo que valga medio millón de euros? Eso a mí me preocupa muchísimo. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Tenemos los 17,5 millones de euros que hemos gastado en un largo proceso que va desde el año 2005 a ahora. 17,5 millones de euros. Miren qué cuenta sencilla. Tenemos 3,5 millones y tenemos 7,5 millones. Son 11 millones de euros. Ahora, si hubiéramos cogido 2,5 millones de euros y los hubiéramos puesto en el fondo de reserva que nos solicitaba la Junta de Galicia para la construcción del centro de salud nuevo que va aquí en Freixeiro, bueno, aquí para allí, yo digo para allí. Si hubiéramos puesto esos 2,5 millones de euros que necesitábamos, que nos solicitó la Junta, colocar en garantía para tenerlos en depósito por si algún imprevisto sucedía, el ayuntamiento no los puso porque no le interesó, no los tenía. Agregamos esos 2,5 millones, estamos hablando de 13,5 millones de euros. La suma de esos tres gastos hubieran sido 13,5 millones de euros. Se gastaron 17,5 millones de euros. Si hubiéramos hecho
el saneamiento del rural. Hubiéramos hecho el paso de la cultura en 7,5 millones, que fue el presupuesto original, y no salirnos ni un solo euro del presupuesto. Y hubiéramos hecho el fondo de reserva para la construcción de nuestro ambulatorio, que lleva 3,5 años de atraso, o sea, toda la legislatura lleva de atraso, nos sobrarían 4 millones de euros. ¿En qué quieren gastar 4 millones de euros? Díganme, ¿qué obra quiere que hagamos? Y se hace con 4 millones de euros. Se pueden hacer un montón de obras con 4 millones de euros. Pero no tenemos los 4 millones de euros, no tenemos el saneamiento del rural, no tenemos el fondo de reserva para hacer el ambulatorio, pero tenemos una mega obra de 17,5 millones de euros que se usa 3 veces al año, o 4, que tiene un costo de mantenimiento impresionante. El costo de mantenimiento que tienen, ustedes no se dan ni idea de lo que cuesta mantener eso ahí, e independientemente de eso, tienen más que decir que todavía falta para terminarlo. El problema no viene en que las obras se hagan más rápido o menos rápido, o que los constructores se atrasen en la terminación de una obra. El problema viene que una obra en un organismo público, donde el dinero es público, que no es tuyo, no puede tener una obra un presupuesto de un precio y terminar en el doble del precio, o prácticamente en el doble del precio. Bueno, en este caso fue más del doble del precio. Yo estoy seguro, y además, como lo conozco, estoy segurísimo, y lo conozco como es, que la peseta la mide al milímetro. Si la obra, en lugar de ser el Paso de la Cultura, era una obra cualquiera, en su propia casa, en la casa del alcalde o en la casa de un familiar, el presupuesto no se había salido ni una peseta del máximo, hubiera sido terminado en tiempo y forma, y estoy seguro que hubiera medido el presupuesto al milímetro. ¿Saben por qué? Porque el dinero era de él. El dinero con el que se hacen las obras aquí, en este caso el Paso de la Cultura, no es de él. El dinero público. Y esa es la filosofía que tienen los políticos aquí. La estructura política en este país a nivel nacional y a nivel municipal es exactamente la misma. Lo que vale 10, paguémoslo 20. Si no importa. Aquí, cuando yo les hablaba hace un rato de las elecciones para atrás, de 3, 4 elecciones para atrás, o de 3 para atrás, esta sería la que viene contando 4 elecciones, a mí esto que hacen los políticos, siempre hablo de nuestro ayuntamiento, a mí me hace acordar a una historia vieja de hace muchos años, se la conté el otro día a Alfonso. Por el año 90, sería 1990, yo no había nacido todavía, porque yo soy muy joven, ustedes seguramente sí, yo no. Por el año 1990 había un gobernante, un importante político gobernante, no lo voy a mencionar, pero muy importante, muy famoso, que hay gente que sabe quién es, en un país también muy importante de Latinoamérica, que se presentaba en los actos, como me presento yo ahora aquí, y nosotros, se presentaba aquí en los actos, se paraba frente a todos, daba su discurso, y cuando terminaba decía una frase que me quedó grabada para siempre esa frase, y dijo: seguidme, que no los voy a defraudar. Claro, la frase, era un hombre que tenía una dialéctica impresionante, tenía un carisma que la gente lo seguía muchísimo, y al final de la campaña, al final de cada acto que hacía para ganar las elecciones presidenciales, se quedaba un minuto en silencio, miraba al público de esta manera y decía: seguidme, que no los voy a defraudar. Y tenía razón, lo siguieron y lo votaron y ganó con mayoría absoluta, pero totalmente con mayoría absoluta, y no mintió en nada, no los defraudó, se llevó todo, no dejó nada, tenía razón, no mintió en nada, no los defraudó, sino que se llevó todo. Ustedes se acuerdan de una serie que también, ya son viejos todos ustedes, ¿se acuerdan de una serie, la serie de Tarzán? Aquel hombre que andaba con poca ropa y saltaba de árbol en árbol, de una rama, y gritaba y hablaba con los animales. Bueno, así dejó ese hombre al pueblo, como a Tarzán. Los dejó gritando y en pelotas. Eso es lo que hacen los políticos a lo largo de toda la humanidad, a lo largo de toda la historia de la democracia, y fundamentalmente si venimos para aquí, a lo largo de la historia de la democracia, los que nos paramos acá somos mentirosos. Yo no soy político. Yo hago política, como haces tú, como hace ella, como haces todos. ¿Quién estuvo en un bar algún día, o en una cafetería, o en casa con familia, o con amigos hablando, y discutimos sobre esto, sobre aquello, que el gobierno, que Florentino Pérez vendió tal jugador? Eso es política. Todo el día hacemos política. Pero
política no significa hablar entre nosotros en el bar. Hacer política significa otra cosa. Y fundamentalmente se trata de la participación en política. Participar en política no me sirve a mí que me digas que me vas a hacer participar porque el domingo 24 de mayo o el domingo que sea te tengo que ir a votar. Eso a mí no me sirve. Eso no es participar. Es ir a votar. Participar es otra cosa. Yo estoy convencido que de la gente que está aquí más la gente que está afuera hay un montón de cosas que se pueden hacer y de lo que se puede mejorar. Estoy convencido. El problema no es que haya gente que tenga buenos pensamientos o que tenga buenas ideas. El problema que hay con los políticos tradicionales es que ninguno es capaz de ponerle voz a las ideas. Ninguno es capaz de ponerle un megáfono a las ideas de la gente. Ninguno es capaz. Todo el mundo en un acto de campaña, los vamos a ver ahora, cogen a bebés, les dan besos, los abrazan, a las viejitas las abrazan, las ayudan a bajar. Pero cuando se dan vuelta, no se acuerdan más de nada. Esa gente no abre la puerta de su casa como nos pasa a todos nosotros, que ponemos un pie en la calle y somos todos vecinos, nos vemos todos nos vemos, todos tenemos gente conocida. Yo no te puedo conocer a ti, por ejemplo, pero a lo mejor tienes un hijo, un sobrino que me conoce. Indirectamente todos nos conocemos entre todos. Indirectamente todos somos gente del pueblo. Y lo que más choca y lo que más molesta, si nosotros decimos que somos un pueblo que está compuesto por gente trabajadora que hace y le da forma a esta sociedad. Así el pueblo vecino y así el otro pueblo. Y varios pueblos juntos formamos una provincia, y esa provincia es una comunidad, y la comunidad un gobierno central. Ese gobierno central es España. Estamos en Europa. Yo no puedo entender una cosa. Si nosotros hablamos de Europa, porque somos Europa, yo quiero ser Europa siempre. Si nosotros hablamos de Europa, los pueblos, por ejemplo, de la Europa central, hablemos Austria, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Holanda. Si hablamos de los países nórdicos, tenemos Dinamarca, Noruega, Suecia. La participación ciudadana en las elecciones municipales del pueblo, es el 75%. La participación ciudadana. El 75% de los que están empadronados van a votar. Les interesa su política municipal. Les interesa quiénes son los que gobiernan, pero fundamentalmente quién maneja su dinero. La participación política de estos pueblos, a nivel cuando eligen presidente del gobierno o cuando eligen primer ministro, según el sistema de gobierno que tengan, es entre el 71 y el 73%, prácticamente igual, algo menos. O sea, le dan más importancia a lo municipal que a lo nacional. Aquí en Narón, las últimas 3 elecciones, la participación ciudadana apenas supera el 50%. Apenas la mitad de la población va a votar y la otra mitad está en casa. Me imagino, hartas, cansados, asqueados, enojados, lo que sea. Pero es importante que si nosotros lo llevamos a nivel nacional, la participación ciudadana cuando hay elecciones generales aquí en Narón, en el Ayuntamiento de Narón, es del 63%. Es más importante el gobierno central que el propio ayuntamiento. Nuestros impuestos no van a Madrid, nuestros impuestos van aquí. El grueso de nuestros impuestos van aquí. Nosotros generamos gastos y generamos basura y generamos un montón de cosas aquí. La luz la pagamos aquí. Parte de los impuestos provinciales que generamos de la luz y nos viene la factura va aquí. A mí me parece muy bien que participemos con gran asiduidad para las municipales y también para las presidenciales. Pero lo más importante que hay que tener en cuenta es que para ser una gran nación acá arriba, una gran nación es una gran pirámide. Una gran nación no se compone de un gran gobierno central. Una gran nación se compone con la base, como los pueblos. Los pueblos son los que forman una gran nación. Todos los pueblos de 2.000 habitantes, 4.000, 20.000, 40.000 como aquí, son los que forman una gran nación. Van formando una pirámide que va subiendo hacia arriba. Esos pueblos forman una provincia, esas provincias una comunidad, esa comunidad una gran nación. Para tener una gran nación y ser número 1 en el mundo tenemos que tener unos pueblos maravillosos. Y para poder tener unos pueblos maravillosos tenemos que saber elegir a nuestros gobernantes. Tenemos que saber elegir quién va a conducir nuestro destino y fundamentalmente a mí me gusta saber quién va a manejar mi dinero. Entonces, a mí no me importa que tengamos que pagar impuestos, pero a mí de alguna manera me lo tenés que devolver. ¿Cómo me lo vas a devolver? Con una obra, con un servicio, con algo que sea útil
para que yo tenga la posibilidad de vivir cada día mejor. Yo, que ya tengo 57 años y soy un chico grande, que tengo hijos que rondan entre los 28 y los 17 años, yo lo que quiero es algo para que ellos el día de mañana tengan conciencia de que las cosas no se consiguen sentados ahí mirando o escuchando. Las cosas se consiguen participando. Y si participamos y nos movilizamos, el día 24 de mayo hay muchas cosas que cambiar. La gente puede votar a quien quiera. El 24 de mayo pueden ir a votar a quien quiera. Al más alto, al más bajo, al más gordo, al más guapo, a quien quieran ir a votar. Pero hay que ir a votar. Hay que decidir por nosotros mismos. No quedarnos en casa. Quedarnos en casa estamos haciendo que gente que lleva 32 años gobernando, que va a ir camino de 36 si seguimos así, porque están cómodos, saben que no los van a sacar de ahí. Están cómodos. Entonces nosotros tenemos que hacer lo posible de que haya un cambio de verdad, de que las cosas cambien. Y fundamentalmente los que están hoy, tanto sean gobierno como la oposición, son partidos estructurados tradicionales. Independientemente de que TEGA sea un partido formado por vecinos, son vecinos que ya están agudizados, que trabajan en cámara lenta porque tienen un montón de años y porque no tienen necesidades. Eso es lo fundamental. Bien, bueno, difícil de superar a Daniel con esta presentación. Bueno, pues, hoy estamos aquí un poco pues, para presentarnos y para explicar un poco cuál es nuestro programa. Entonces, lo que me voy a centrar yo es un poco en explicar esto, los puntos fundamentales de nuestro programa que trataremos de pelear y llevar adelante. En primer lugar, agradecer a todos la presencia aquí y bueno, espero no aburrir mucho, trataré de ser un poco conciso. En primer lugar, quiero comentarles que nuestro lema de la campaña va a ser elegimos por otra forma de referéndum. Creemos que es posible hacer de otra forma y construir de otra forma. Nuestro lema también, este anagrama que tenemos aquí, pues tiene 3 puntos fundamentales que para nosotros son importantes. Creemos que es necesaria la transparencia política, creemos que es fundamental la participación ciudadana, que tenemos que pelear por ella, y creemos que es posible un control democrático desde la población hacia los políticos. No solo tener que votar 4 años, tenemos que luchar para que podamos hacer un control sobre los políticos y que los políticos tengan que rendir, y nosotros queremos rendir cuentas si estamos en el concello a la población, directamente. Queremos también transparencia económica. Sabemos que el ayuntamiento tiene problemas económicos importantes, debe pues, 10 millones de euros sobre un presupuesto de 27, y también sabrán ustedes que en la prensa ha salido que la interventora del ayuntamiento, pues por problemas que le han estado, parece ser, manejando las cuentas, la gente que dependía del concello, pues ha presentado una reclamación contra el alcalde. Esto es grave. Además, llevamos 2 años con un interventor en funciones, pero que es una persona que depende del concello, que le paga al alcalde y hace lo que el alcalde le dice. Entonces esto levanta muchas sospechas, ¿no? Nosotros creemos que los números hay que revisarlos, hay que contrastarlos, y entonces nuestra primera intención, si conseguimos participar en el gobierno del concello, del ayuntamiento, es hacer una auditoría de las cuentas. No solo del propio concello en sí, sino que también tenemos que auditar pues, las empresas públicas y los entes que están, digamos, que dependen de él, porque vemos muchas cosas que parecen bastante oscuras, ¿no? Entonces, esta auditoría de cuentas, una vez hecha, pues queremos hacerla pública, queremos llevarla a cabo mediante organismos y digamos, alguna ONG que se dedica a esto, para que sea imparcial y totalmente transparente.
La auditoría además nos va a permitir revisar todos los gastos del Concello y ver aquellas partidas que nosotros entendemos que debe haber, por cierta cantidad de ellas, que no son trascendentes o incluso que se está realizando una mala inversión. Y con esto poder ahorrar dinero para poder disponer en otras partes. Además de eso, en el tema económico, creemos que los políticos y nosotros, si llegamos al Concello, pues debemos de reducir los salarios, nuestros salarios, porque el Concello y la situación económica no está bollante, no estamos para lanzar muchas flores. Entonces, reducir los salarios y sobre todo que se pague o que se cobre, mejor dicho, por aquellas horas que realmente se trabaja. No basta pues con fichar e irse, no. Si estamos en el Concello cobramos, si no estamos en el Concello no cobramos. Y además otros incentivos y otros gastos, otros pagos que se realizan a los políticos por asistencia a ciertos plenos, a ciertas reuniones y tal, que lo que hacen es camuflar otros ingresos adicionales, creemos que hay que suprimirlos. Tiene que haber un salario por aquellas horas que se está trabajando y nada más. Y que esos salarios y esos ingresos que tengan los políticos que sean públicos y transparentes. Que a final de año se diga, pues fulanito cobró 4 millones, menganito cobró 3 millones, etc. Totalmente transparente. Con esta reducción, tanto en las inversiones como en los sueldos de los políticos, creemos que podremos afrontar una reducción de los impuestos. Seguramente a lo mejor no es muy amplia, es limitada, porque la situación del Concello no es buena, pero podemos reducirlos e incluso racionalizarlos, hacerlos más lógicos, porque nos encontramos con cosas tan extrañas como que una persona de una familia numerosa le cobran más por el agua que a una persona que vive sola o una persona que vive en una familia normal. Esto no es lógico. Y que dice en el agua y en otros servicios pasa algo similar. Entonces, hay que racionalizar los impuestos y empezar primero a hacerlos justos y después que las empresas, los servicios públicos que están ahí que están en combinación con las grandes empresas multinacionales, pues dejen de explotarnos. En casa, Alfonso, no pasa nada, nadie, no nos van a comer, nadie nos va a comer, somos vecinos todos. Bien, pues entonces tenemos que, como decía, pues ir a buscar una reducción de los impuestos y mejorar un poco la parte económica. Bien, por otra parte también queremos ir hacia una universalización de los servicios públicos. Como sabéis, pues, últimamente pues, hay mucho debate acerca de el alcantarillado y otros servicios que no están extendidos por todo el Concello. Creemos que es importante llevarlos, pero poco a poco, en la medida de lo posible, pues claro, no sabemos todavía cuál es la economía real del ayuntamiento. Y además de eso, otra cosa de la que no se habla es de que esos servicios sean de calidad para todos. Porque hay zonas en que el teléfono o la luz es de muy mala calidad. Entonces, estamos teniendo ciudadanos de primera y de segunda, y normalmente suele tocarles siempre a los de segunda, a los de la zona rural, por aquello de que están más dispersos, ¿no? Tenemos que mejorar estos servicios. Por otra parte, también otro servicio importante que cada vez va a menos, como es el transporte público, también es importante mejorar. Es un tema difícil, complejo, porque el transporte público, digamos, depende, primero requiere bastantes inversiones, bastante dinero, y después depende también un poco del uso que le demos nosotros. Entonces hay que hacer un estudio racional, a ver, digamos, cuánta gente está dispuesta a utilizarlo, en qué recorridos, etc. Es un tema complejo que hay que afrontar poco a poco, pero que sí tenemos que afrontar. Además de eso,
creemos que es necesario ir hacia otros sistemas de transporte que están funcionando pues, en muchos sitios, en muchas ciudades, como es el tren. El tren, a pesar de los años, de los siglos ya que lleva funcionando, pues es algo que está imponiéndose en las grandes ciudades, normalmente como forma de metro, pero también como tren de cercanías. Nosotros aquí disponemos de 2 líneas de metro que nos cruzan, que de alguna forma hemos estado pagando, digamos, un peaje por tenerlas ahí y que no se les ha quitado prestaciones, no se les ha quitado buen servicio. Realmente se usa poco, mejor, más incluso el ferry que lo que es el tren de Almenfe, ¿no? Entonces nosotros creemos que hay posibilidad de crear 2 anillos dentro del concello, uno lo que es la zona urbana y otro abarcando la zona rural, que presten un servicio de cara a futuro, que hagan, digamos, como si fuese nuestro metro, pero en este caso un tren de cercanías, de servicio, que nos acerque internamente dentro de la ciudad y que acerque también la zona rural a los servicios de la ciudad. Esto, claro, es algo complejo que hay que gestionar con el gobierno central, etcétera, pero que hay que planificar desde el ayuntamiento y debemos incluirlo en el plan general de ordenación urbana para que se contemple de cara al futuro. Bueno, lo importante, realmente, todo esto está muy bien, pero lo importante realmente a veces es el día a día y estamos viviendo una crisis económica, aparte de otras, como la crisis política, ¿no? Entonces, es importante pensar pues, en los vecinos, la gente que lo está pasando mal. Hay bastante gente en una situación difícil y, por desgracia, este concello es el último concello de la comarca en inversión en materia social. Y no solo el último de la comarca, sino que es el 7º por la cola de Galicia. Esto es grave, yo creo. Realmente hay gente que lo está pasando mal y tendríamos que ayudar a la gente que está con problemas de alimentación, problemas con medicina y problemas de vivienda también, a los desahuciados. A echar una mano a apoyar a los desahuciados. Tenemos que hacer un trabajo más solidario. Claro, la economía depende de muchas cosas y necesitamos mejorarla. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la economía de Narón? Pues es difícil, sobre todo en este tiempo de crisis, pero nosotros creemos que hay una serie de puntos que nos pueden ayudar. Uno de ellos, por ejemplo, sería poder establecer una plaza de abastos, un mercado en la zona interior urbana, que esté, digamos, en esa zona interior urbana por la facilidad del acceso de muchas personas, ¿no? La zona de Castaño, por ejemplo, tenemos a todo alrededor, en 1 kilómetro de distancia, pues 18.000 personas prácticamente viviendo. Y en 1 kilómetro de distancia lo puede andar, además es una zona que es relativamente llana, pues lo puede andar cualquier persona pues, por su carrito de la compra o ir en bici a hacer la compra. Esto si lo situamos cerca de una vía de comunicación buena y cerca del ferry, pues estaríamos potenciando su uso, tendiendo a lo largo, digamos, del ferry, que es una comunicación rápida, ágil y relativamente barata. Y más, incluso nos permitiría traer desde la zona rural, pues, la producción agrícola y ganadera, que los pequeños productores o las cooperativas de esas zonas pudieran llegar a la ciudad y poner el producto de forma ágil, ¿no? Y también permitiría que los pequeños comerciantes pues, se desarrollaran alrededor de este mercado de abastos. Estaríamos potenciando, por un lado, lo que es el sector primario y, por otro lado, lo que es el sector terciario. Bien, otro punto que consideramos importante es el tema de la rehabilitación de la vivienda enfocada a la eficiencia energética. Ahora está muy de moda la eficiencia energética y no es por casualidad. Realmente, pues España es un país dependiente de la energía exterior, básicamente, y esto pues nos sale caro de muchas formas. Nos sale caro
económicamente y nos sale caro medioambientalmente. Entonces debemos de potenciar la rehabilitación, mejorando las viviendas en cuanto a eficiencia energética, porque además conseguimos varias cosas. Una, conseguimos mejorar la propia vivienda para hacerla más cómoda, porque una vez que haces reformas siempre la tiendes a mejorar. Conseguimos que dentro sea más confortable, más habitable, más saludable también, porque muchas veces pues, se quitan, con la humedad, o sea, con el aislamiento se quitan las humedades, que son fuentes de muchos problemas de salud también. Y por otra parte, estaríamos potenciando lo que es el sector de la construcción, que está muy castigado por la crisis económica. Además de otros servicios, porque siempre se arrastran pues, la compra de muebles, domésticos, cambios que se van haciendo en la casa, cortinas, etc. Porque una vez que ponemos la casa un poco, digamos, más decente, pues queremos mejorarla también en esos aspectos. Arrastraría la economía tanto en el sector de la construcción como en el sector de servicios. Otro punto importante para nosotros sería el tema de la reutilización, el reciclaje de materiales y restos, ¿no? Tenemos que estar pagando mucho por estos aspectos, entonces cuanto más reutilicemos o reciclemos aquí en Narón, sin llevarlo afuera, pues esto nos permitirá ahorrar costes, mejoraremos el medio ambiente y nos permitirá crear puestos de trabajo. En una cierta medida, a lo mejor pues no mucho, pero sí será un punto, digamos, importante. Por otra parte, no tenemos que olvidarnos, por supuesto, de un sector muy importante como es el industrial, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos ahí un polígono industrial que está bastante vacío, semivacío y con poca utilización. Tenemos que potenciar y facilitar que se implanten empresas y, sobre todo, digamos, buscando empresas que estén en el ámbito, o sea, en sectores que sean nuevos. No debemos de dejar de potenciar, pues, a lo mejor el sector naval, que es un clásico aquí, pero debemos de tratar de diversificar, buscar otro tipo de industrias que nos permitan tener una mayor estabilidad económica frente a determinadas crisis. Bueno, y por último, un aspecto que está un tanto económico como social sería la evolución de los locales sociales a áreas de servicios sociales. Creemos que está bien la utilización de los locales sociales como tenemos ahora aquí, que nos permite estar reunidos, etc., pero tenemos que ir mucho más allá. Tenemos que hacer verdaderas áreas de servicios y, sobre todo, enfocado a la tercera edad y a la infancia, ¿no? Esto es más grave, si queremos, en la zona rural, que hay mucha menos posibilidad de tener servicios enfocados pues, a personas mayores que en un momento dado pues, no tienen con quién quedar porque sus familiares tienen que desplazarse o irse de casa, niños, etc. Entonces, se trata de desarrollar alrededor de los locales, de lo que ahora son los locales sociales, de parroquias y barrios, pues verdaderos complejos sociales, que crearían además bastante empleo. Y bueno, por último, entrar un poco en el aspecto de mejorar nuestra ciudad y hacer, digamos, una población más saludable. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Bueno, pues con lo que ya decíamos de las áreas sociales y después entrando en otros temas, como por ejemplo el desarrollo de todo el paseo marítimo que tenemos por ahí, con acceso pues, con carriles bici desde todos los barrios, y que lo pudiéramos continuar a lo largo del río Jubia, digamos, tanto peatonal como para bici, ¿no? Que esto pues, un poco ayuda y motiva a la gente pues, a que se mueva, se desplace, que hoy tenemos una tendencia al sedentarismo que tenemos que tratar de cambiar porque es mejor para nosotros. Por otra parte,
Pensamos que el polideportivo con la piscina de la Gándara pues está bastante saturado y que se necesita otro. Ubicar otro en la zona urbana en principio, porque es una zona en que la gente puede desplazarse, acudir a pie fácilmente, pero a la vez situarlo próximo a uno de los apeaderos de Feve para que la gente pueda venir de otras zonas de la ciudad que están a lo largo de la línea de Feve y también de la zona rural, Pedroso, Xeres, etcétera, que puedan acudir con cierta facilidad y economía y tener pues, deportivos, pero también abriendo el abanico a deportes, otro tipo de deportes bases, deportes digamos que no son tan extendidos y que no se les presta atención muchas veces porque no basta tanta base de gente, tanta cantidad de gente. Bien, por otra parte pensamos que es importante desarrollar pues, un área recreativa como la de Pedroso, que ya es, digamos que en ciertas épocas de verano pues es una zona atractiva y turística, puede ser una zona atractiva y turística, incluso complementarla con alguna piscina, simplemente una piscina abierta, digamos natural, lo más próximo a lo natural en función del entorno en el que está. Y quisiera terminar pues con, al igual que en otros casos, diciendo que estamos ahí ahora mismo con la moderación del Plan General de Ordenación Municipal y deberíamos de contemplar una ciudad de futuro en la que tuviésemos importantes zonas verdes dentro de lo que es la zona rural y también que hubiese un desarrollo de carril bici, pero importante, digamos, muy extendido, que se fuese construyendo en la medida de lo posible ahora y que después, según la ciudad va construyendo y se va avanzando, se contemple ese uso de carril bici. Hoy día sabemos que están ya digamos, disponibles bicis que tienen asistencia eléctrica, entonces podemos ir en ella montados dando pedales al ritmo que nosotros queramos y que la propia batería se va cargando, pero el motor que tiene pues hace la función del desplazamiento. Esto ¿qué implica? Que cualquier persona realmente, da igual la edad o la forma física en la que esté, podría hacer uso de estas bicis y hacer un desplazamiento por la ciudad sano y saludable. Bueno, creo que es un poco esto es lo que quería contarles y a continuación quiero darle paso a Michel, que va a introducirnos más en el tema económico. Bueno, primero buenas tardes, noches. Agradeceros la presencia. Sí, todos estos papeles eran para dar una charla, pero creo que vamos a reducir, compactarlo un poquito, al menos yo. Presentarme, mi nombre es Michel Gagna-Klinowski. El nombre evidentemente significa que no soy de aquí, soy alemán, aunque no lo parezca, ya sé que no soy alto, rubio, de ojos azules y demás. Y me he quedado un poco, pues bueno, escuchando a mis compañeros y viendo un poco a la gente y tal, y efectivamente iba a dar una charla un poco sobre el tema económico. La verdad es que Daniel ha hecho una intro muy buena sobre el tema y creo que casi todos entendemos bastante bien un poco cómo funciona, y voy a hacer el ejemplo de nuestra casa particular. En nuestra casa, cuando ganamos 700 euros al mes, no gastamos 2.000. Si gastamos 2.000, mal asunto. Después de varios meses vamos a tener números rojos seguro y alguien nos los va a reclamar. Lo que está pasando un poco es que el ayuntamiento ya no es nuestra casa. Cuando llegamos allí, pues casi que tenemos que pedir, por favor, perdón, mire usted, ¿podría usted informarme de lo que ha sucedido con el dinero? Los concejales, los alcaldes, pero no solo aquí, hablo en general, parece que han perdido un poco, ¿no? ese toque de humildad, ¿no? De donde venían o de donde veníamos todos. Y han aplicado un poco lo que comentaban mis compañeros, ¿no? La teoría de que como no es mío, no es mi dinero, hago lo que quiera, ¿no? Y eso pues lleva al problema que lleva. Por poneros un ejemplo, ¿no? El ayuntamiento de Narons tenía, por decir un poco así chabacanamente, tenía dinero a escape.
De hecho, hace ni 8 años o 9 había más de 15 millones de euros. 15 millones, dices. Hoy en día, claro, vemos en la televisión. Bárcenas se lleva 30 millones crudo. El otro, 100 millones en Suiza. Claro, 15 millones casi parece como, no sé, el calderilla, ¿no?, del trabajo. Pero son 15 millones, ¿eh? Me gustó mucho la pizarra de Daniel, porque era una pizarra imaginaria que nos da una idea bastante interesante de lo que se podría hacer con tanto dinero. Pues tú anda, saneamiento, generar un nuevo centro de salud que es necesario. Se estaban hablando de una ciudad o de un pueblo o de un sitio en donde te gusta estar, viajar, vivir, y además que ves que tus vecinos no lo están pasando mal. Y no lo están pasando mal porque sabes que detrás hay un ayuntamiento, hay una serie de gente que tenemos una serie de recursos, porque entre todos podemos. Yo solo a lo mejor yo no puedo, pero el ayuntamiento, que es de todos y que somos todos, sí puede ayudar. Y debe ayudarnos no solo a nosotros como vecinos, sino a todos los que están alrededor. Y debe ser ejemplificante para todos los demás. Por no enrollarme. ¿A qué viene con esto? Pues que a mí me dio mucha tristeza saber que si hay ese dinero ahí que se podía utilizar para cosas que realmente son necesarias, tanto en el ámbito social como en el ámbito del día a día de toda la gente que está aquí, se haya malgastado directamente en obras faraónicas que a mí me parecen muy correctas y de hecho me encantaría. Es más, si aquí tuviésemos tanto dinero, sería fantástico hacer una estatua de cada habitante de Narón y plantarla en el tablón. De que mira, es que nos sobra el dinero. Somos tan buenos gestionando que aparte que no haya problemas de que haya gente viviendo en las calles, que haya pobreza no solo de dinero, sino también de soledad. Cuando comentaba Alfonso el tema de la tercera edad y la infancia, decía, por un lado tenemos nuestro futuro, que formativamente lo están machacando directamente, y por otro lado tenemos nuestra experiencia, nuestros mayores. Y digo nuestros mayores porque yo me considero muy joven. Si el otro se nació en el 70 ya un decir más tarde. No, pero más aparte. No, es verdad. Claro, me lo planteo así y digo, es que ahí está la experiencia. ¿Yo de dónde voy a aprender? De la gente que ya sabe. Aquí, como decía antes, nosotros ninguno es político. Y no quiero aprender de los que están allí. Quiero aprender de la gente que está alrededor mía. La misma gente que me dice en una charla o en un bar o mientras estamos comiendo, me dice, mira, menganito le digo a fulanito no sé cuánto y tal, y fíjate, este chanchullo que se ha hecho aquí y aquel chanchullo que se ha hecho allá. Y me quedo mirando y digo, ¿y no hay algo que se pueda hacer? ¿No podemos hacer algo, no sé, una bomba, un pasamontañas, algo? Y en el fondo dices, sí, sí que lo hay. De hecho, cuando comentaba nuestro compañero sobre el voto, lo que es importante, mira, votad a la izquierda, votad a la derecha, votad al centro, da igual, pero votad. ¿Por qué? Porque en el momento en que todos votamos, la gente ya no puede hacer lo que quiera ella solita con su pequeño grupúsculo de gente, ¿no? Dice, si somos poquitos aquí, pero hay mucha más gente alrededor que está diciendo, mira, esto no se puede hacer así, que preferimos que se haga esto con el dinero, tendrán que acatar. Y de hecho así es nuestro sistema democrático. Yo siempre hablo de lo mismo que es la dictadura de la democracia. Yo creo que ahora mismo vivimos esa dictadura de la democracia. Vivimos en la democracia, han sido elegidos, pero por un grupo muy pequeño de gente. ¿Por qué? Porque los demás vivimos el día a día. Yo lo reconozco. Comentaba el otro día con un compañero, decía, ¿a qué te metes en todos estos follones si tienes tu trabajo, estás con tus temas y tal, ya tienes suficientes cargas y demás? Y decía, ya, pero es que a mí que me escupan a la cara y me digan que está lloviendo y me lo hagan 1, 2, 3, 5, 6, 7, 20, 200, 100. Digo, no, o sea, no me toméis por tonto. Y yo, lo triste es que todos los que estamos aquí, y no solo los que estamos aquí fuera, pensamos igual. Porque cuando les preguntas, les dices, oye, mira, ¿a ti te parece justo que habiendo estas opciones para hacer, se haga esto? Y dicen, no, hombre, es más lógico hacer un centro de salud, es más lógico pensar a lo mejor que queda un apoyo para hacer una cocina económica, una plaza de abastos para a lo mejor decir, mira, la producción local para que se pueda consumir aquí y además tener una ventaja para todos, o gastarme o en el superpazo la cultura, o simplemente que desaparezca el dinero, porque aquí estamos hablando todo de las pizarras, ¿no? De que aparezca directamente y que se puedan hacer cuentas. Ya, pero es que hay dinero que ha desaparecido directamente. Dices, teníamos 15 millones y ahora estamos en números rojos, y dices, algo ha pasado sin el dinero. Es que algo se ha ido. Entonces, ante ese hecho, lo único que nos queda son las dos opciones. Y ahora va a sonar un poco feo, pero violencia o el derecho al voto. Y el derecho al voto
ese pequeño voto que cada uno tenemos es el que va a hacer que esta gente se le aprieten las clavijas. Y es lo único. Porque la otra opción, como decíamos, la violencia, hombre, estamos en el siglo XXI, ¿no? Cuando me hablan me decían, no, vayamos a no sé qué y montamos. Digo, yo, a lo mejor soy yo, pero yo estoy ya en el siglo XXI. Y hay herramientas. Lo triste es que nos han formado durante todo este tiempo para no utilizarlas. Y así estamos. Nos sentamos, nos callamos, decimos, bueno, ¿qué se podrá hacer? Por eso, yo acortando todo esto, que por cierto, comentaros un pequeño detalle sobre lo que comentaba Alfonso. Este es nuestro programa, ¿vale?, de actividades y de lo que queríamos hacer. Hay mucho más de lo que comentó. Y son todo cosas tan sencillas y tan comunes que cualquiera de los que estamos aquí, porque ya veréis, ninguno somos políticos, somos profesionales en nuestros campos, se nos ha ido poniendo encima de la mesa cosas tan simples, como decía antes, de decir, ¿y por qué los alcaldes cobran lo que cobran? 77.000 euros, dices tú. No sé, a lo mejor aquí hay mucha gente que cobra 77.000 euros. Yo, personalmente, sería el primero en levantar la mano y decir, yo no los cobro. No los cobro y no curro menos horas que a lo mejor el alcalde. Ante esos hechos dices tú, pero esto lo entiende todo el mundo, ¿no? Anotamos parte del programa. Y eso es como se conforma un programa de ciudadanos, de vecinos, para vecinos. Y eso es lo que tenemos que hacer, participar, buscar esa transparencia y, por último, el control democrático, que es coger y decir, niños, esto es una democracia, no podéis hacer lo que queráis, cuando queráis y como queráis y no darle explicaciones a nada. Tenéis que darlas a vuestros vecinos, a la gente que os ha votado y a la gente que no os ha votado. Que, por cierto, es un tema que seguramente mencionarán algunos de mis compañeros. Aquí no solo estamos por los vecinos que nos caen bien o nos caen mejor, aquí estamos por toda la gente que estamos en la base, como decía, la gente que somos trabajadores natos. ¿Cómo estamos? Como digo yo, no veréis nunca en estas confluencias, excepto que se ponga comida o vino tal, gente que diga, mira, yo es que ya chupo el bote, ya no me interesan estos pedos, pero bueno. No me voy a enrollar más. Voy a darle paso a Carlos, que es el tema de que si la industria es mejor que la parte verde, ¿dónde está el punto intermedio? Yo creo que el punto medio es la solución a todos los problemas. Pues nada, yo me llamo Carlos Nareo y quiero comentaros, antes de nada, dar las gracias por estar aquí hoy, en esta tarde de puente, que podéis estar haciendo seguramente cosas mejores. Y en ese sentido, lo que este equipo, que ya veis que es un equipo fantástico, donde no solamente hay oratoria, a pesar de que no somos políticos, nosotros no nos dedicamos a esto, ni estamos ensayando en nuestra casa lo que vamos a decir. Venimos aquí, lo decimos, lo que pensamos. Seguramente como hacéis vosotros en vuestra casa, que estáis cabreados con la situación actual, de cómo España se va deteriorando, de cómo Galicia se va deteriorando, cómo Aragón se va deteriorando y cómo vuestro propio barrio se va deteriorando, porque los vecinos, los habitantes de este país, hemos dejado de lado el interés por gestionar lo nuestro. Eso es la política. Y si nosotros no nos ocupamos de ella, pues ella va a tener un efecto pernicioso sobre nosotros. Los griegos, que eran muy listos e inventaron la democracia, lo que hacían era elegir de modo, mediante un sorteo, quiénes tenían que organizar la sociedad y quiénes tenían que dirigir políticamente a la población. ¿Por qué? Porque así evitaban que los más corruptos y los más pillos se aprovecharan, se postularan para ser dirigentes y organizarlo de tal modo que se beneficiaran. Hasta inventaron incluso una máquina que sorteaba al vecino que le tocaba. Y eso obligaba a que vecinos normales y corrientes dirigieran de un modo inesperado su propia comunidad, ¿no? Eso significaba que los vecinos, que son gente normal, trabajadora, que no tiene aspiraciones políticas ni tiene intereses creados con digamos, empresas o sistemas financieros o económicos, les llevaba a hacer una buena gestión política, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que está sucediendo ahora, que ante el avance imparable de la corrupción por la propia dejadez de los ciudadanos de este país, pues muchos ciudadanos, muchos vecinos estamos dando el paso de saltar a la política y de intentar aportar nuestro granito de arena para cambiar algo. Entonces nosotros estamos en esta tesitura. Somos un grupo de vecinos que no nos conocíamos y que hemos empezado a trabajar conjuntamente y que hemos empezado a crear un programa, una tormenta de ideas para ver cómo podemos mejorar Narón.
no solo somos los que estamos aquí, son muchos más, algunos de los cuales estáis aquí con nosotros, que no se ven aquí ahora hablando, pero formamos un grupo sólido que tiene ideas y que pretende llevar a Narón pues, lo que veis aquí, ¿no? La participación de los ciudadanos, pretendemos que haya transparencia económica en las cuentas, que no nos roben más, que no se oculte más, que por ejemplo se rebajen los impuestos. Un piso de 100 metros en Narón vale más que un piso de 100 metros en La Coruña al lado del Corte Inglés, en Correcaminos. Eso está pasando. En Coruña vale 350 euros de contribución y en Narón 400 y pico euros. Un coche, el rodaje de un coche en Narón, dependiendo del caballaje, pero si es un caballaje de menos de 2.000 centímetros cúbicos vale 130 euros, cuando en otros concellos de alrededor vale 80 euros. Es decir, nos están tangando por todos los sitios, nos están metiendo mano en los bolsillos, no nos damos cuenta porque no nos queda nada. Entonces, yo creo que tenemos que saltar a la palestra, meternos a la arena política, decir, taparnos las narices y empezar a ponerle las pilas a toda esta gente que se ha hecho con el concello por la propia dejadez de los vecinos. No tenemos el apoyo de la prensa, ya veis que hoy no ha venido nadie, no tenemos el apoyo económico de las grandes industrias, las grandes empresas, no tenemos apoyo más que de los propios vecinos que nos conocen por nuestra vida diaria y nuestro buen hacer cada día. Es decir, nos dedicamos a nuestras profesiones, no pretendemos vivir de la política, vamos a publicar lo que cobramos, vamos a publicar nuestro sueldo habitual y no nos vamos a enriquecer de la política porque nos vamos a ir muy pronto. Pero sí queremos ser un cauce para que la ciudadanía entre al concello y sobre todo queremos ser el canal que haga que las personas que tienen necesidades en Narón lleguen al concello y sean escuchadas y sean atendidas. No vamos a levantar un muro como el que hay actualmente, donde los que manejan el concello impiden a los ciudadanos expresar sus necesidades y mucho menos vamos a permitir que queden sin atender. Y lo vamos a hacer porque nosotros somos el grupo de ciudadanos como lo son ellos. Entonces nosotros queremos ser ese canal y en ese sentido estamos abiertos a la participación de todo el mundo, todo el que quiera participar y ayudarnos y exponer sus ideas, nosotros les vamos a escuchar y vamos a pelear por ello. Porque no tenemos otro interés más que devolver a la ciudadanía el concello, ¿no? Entonces estamos ese es nuestro rumbo. Tenemos una serie de ideas que hemos ido elaborando, como ya os han comentado, algunas de ellas, crear un polideportivo nuevo, un mercado de abastos, vamos a acabar el pase marítimo, vamos a intentar llenar de carriles bici y todo, porque eso es muy barato hacer carriles bici, es pintar una línea por las carreteras y marcar las velocidades de la carretera. Y vamos a intentar que sea un concello saludable, verde y sano. Vamos a trabajar con el nuevo centro de salud intensamente y vamos a promover pues todo tipo de actividades para todas las edades, ancianos, niños, residencias de mayores. Todo el tema social lo vamos a potenciar a tope porque creemos que ahí es donde está el ciudadano. El ciudadano no está en los chanchullos con las grandes constructoras, sino que el político debe estar a pie, con la puerta abierta continua para todos los ciudadanos, y ese es nuestro trabajo, es el que nos hemos dado durante estos 4 años de sacrificio que nos vamos a autoimponer para intentar hacer esto. Y cuando no podamos más, pues nos iremos a nuestra casa y todo el mundo sabrá cómo hemos entrado y cómo salimos. Es decir, que pretendemos ser una candidatura, en ese sentido ya no me explico más, una candidatura transparente, libre y limpia, ¿no? Y pretendemos ir con las manos limpias, pretendemos una democracia real, participativa. Nos hemos conocido en asambleas, nos hemos organizado mediante asambleas, vosotros lo sabéis, que muchos de vosotros habéis estado en ellas, y somos un movimiento en ese sentido limpio y transparente, vecinal y auténtico, ¿no? Y nos asociamos, salimos del movimiento Podemos porque es el movimiento que está intentando regenerar la vida política de este país, ¿no? Antes de que quede arrasado, antes de que sea tarde y antes de que nos llevemos las manos a la cabeza de que hemos dejado todo esto por culpa nuestra. Entonces, simplemente esa es la idea y espero que nos apoyéis y voy a dar ya paso a mi compañero Manolo que nos va a... Bueno, boas tardes a todos e a todas. Gracias por estar aquí nun día tan complicado como é hoxe, non? Que non fostes de cuenta, claro. Bueno, pois eu como non teño tanta capacidade
de oratoria como teñen aquí os meus amigos, pois vou ter que ler algo, eh? Bueno. Bueno, vamos a ver, estamos en Eliximos Narón porque imos fartos de enganos, promesas incumplidas e políticas de pactos nos despachos. Bueno, estamos cheos de que se pacten cousas nos despachos que o ciudadano non entende, nin ve, nin sabe que pasa. Estamos tamén bastante cabreados por o despilfarro dos nosos impostos. Os meten en cousas innecesarias, en pabellós da cultura, cando a cultura ten que estar na rúa, ten que estar nas persoas, non ten que estar encerrada nun monumento con un montón de columnas, non? Tamén estamos bastante cheos de postos de traballo feitos á medida para xente colocada a ver, sabedes? Non? Sabedes de que falo, non? Postos de traballo feitos á medida. Estes que gobernan xa tiveron bastante tempo para facer o que agora ven prometendo. Tiveron moitos anos para facer o que agora ven prometendo. Eu creo que é o mismo engaño de sempre, de cada vez que veñen as eleccións, intentar dicirnos que van a facer maravillas, que van a facer moitas cousas que despois non fan nada. Nós queremos transparencia, que os veciños e veciñas participen na toma de decisións do Concello, que os representantes gobernen obedecendo as ordes da veciñanza, que os optimicen os recursos priorizando as necesidades da asistencia social e das familias máis desfavorecidas, que o Concello seña un punto de encontro de todos e de todas, vale? Que seña un punto de encontro, para que busquemos xuntos as solucións máis acordes aos momentos que vivimos. Elixamos entre todos o Narón que queremos. E queremos que vayades votar o día 24 de maio. Nada máis. Deixo de paso a... Bueno, pues nada, ya toca el fin, que ya más o menos hemos desarrollado cada uno los puntos y yo creo que en definitiva lo que queremos es que el Concello esté gobernado por nosotros, que somos los que realmente estamos sufriendo y padeciendo las inclemencias del tiempo de los políticos, ¿no? Y nada más, es todo. Bueno, claro, si alguien quiere preguntar alguna cosa, aquí mis compañeros pueden venir a... Yo voy a preguntaros una cosa. Os oigo hablar que los guarderías de Narón están muy mal, que ahí no me hacen nada. De ese punto hablamos, pero bueno, eso dentro del tema social, de ayudas a las familias, es otra de las cosas que no hemos hablado de eso, porque en realidad no hemos desarrollado todo el programa junto con eso. Como siempre, la parte económica se levanta rápido cuando hablan. Bueno, aquí Parece vamos a raro. hablar, para saber que Os comento un pouco. as guarderías están muy mal. Que hai mucha xente. Uno de los temas, precisamente que comentabas, uno de los temas que solamente se tocó por encima, que es un tema bastante profundo, es el tema tanto de infancia como de tercera edad. Voy a centrarme ahora en la infancia, que tiene dos ramas importantes. La primera es formación. Terrible, pasando incluso, superando un poco el tema de guardería, en formación básica, terrible, tanto los sistemas de estudios que se están aplicando, los cambios de esos sistemas de estudios, que la gente salga casi de sus ramas profesionales o de sus ramas de estudios y vea que no tiene salida ni profesional, ni lo que ha estudiado le sirve muchas veces para salir adelante. Pero ahora voy a otra rama, dividiendo, por eso decía que es un tema bastante profundo, al tema de infancia. El tema de infancia, la problemática es esa. De hecho, me comentaba una amiga de mis padres, tiene un niño que, bueno, tiene una deficiencia, no es psíquica, sino es física, por lo cual necesita pues, una serie de apoyos adicionales y estudios de dicción y para aprender a leer, que tarda un poco más. Bueno, pues las dificultades que tiene en su día a día para conseguir llevar a cabo eso son brutales. O sea, yo personalmente reconozco que mi agenda es menos apretada que la de esta chica. Y me considero una persona, bueno, pues tengo un trabajo, tengo que atender a varios temas y como digo yo, tengo el día bastante ocupado normalmente. Entonces yo me planteaba, pero ¿cuál es la problemática? ¿Dónde está ahí el fallo? Y el fallo está precisamente en que en vez de dar los recursos a los campos básicos de tener centros en los cuales se pueda no solamente dar la básica de guardería, sino darle una facilidad de profesionales de
no solamente de formación, sino a veces tenemos una serie de problemas, y más hoy en día, que tenemos un problema económico muy grande que afecta incluso a las familias. Y estoy hablando de comida en casa, estoy hablando del tiempo que no pueden dedicarle, pero no porque no quieran, sino que es que tienen que trabajar 12 horas, si es que consiguen trabajar, o buscarse la vida de ver cómo llegan a final de mes para ir dándole la comida. Y ya si tienes un problema adicional, como por ejemplo, tengo que llevarlo a un logopeda, olvídate, no es viable. ¿Y por qué no es viable para una sola persona? Bueno, porque todos esos profesionales para una sola persona son muy caros, pero en conjunto, como vecinos, como ayuntamiento, después de haber visto la pizarra famosa de los 15 millones, dices tú, ¿hay dinero para eso? Claro que sí. Y de hecho, si se traspasara a profesionales para el tema de la comida, me refiero a nivel de estudiar, decir, bueno, ¿qué problemas hay en el colegio? Porque yo me pregunto, y seguro que lo sabrás, o por lo menos habrás escuchado, ¿cuántas veces han hecho la pregunta de decir, bueno, en esta guardería, ¿cuánta gente tiene la capacidad para llevar a sus niños? ¿O que comen tres veces al día? La gente, pues, te lo dice, algunos de los maestros, dice, hombre, yo sé que menganito o fulanito tienen problemas, algún día no pueden venir. ¿Cómo es que no hay gente directamente de asistencia social diciendo, mira, es que hay un problema, y este es mucho más grave, porque esta gente no se puede defender? Yo me puedo defender, yo ahora mismo estoy aquí peleando para arriba para decir, tenemos que aunarnos y tenemos que sacar voto y ir adelante. Pero es que esta gente no lo puede hacer. Un niño de 3 años que te va a protestar y decirte, mira, no entiendo la situación y no entiendo por qué no puedo ir a la guardería, o por qué yo tengo este agravio comparativo con otro que sí va o sí tiene la posibilidad. Y eso es un punto muy importante. Y de hecho, desde mi punto de vista, y ahora te hablo un poco por libre, en el sentido de decir que, bueno, que como somos vecinos y todos tenemos nuestra sensibilidad, yo creo que uno de los puntos fundamentales es la formación, no solo en la infancia, sino ya en un proceso que abarca desde los 3 años hasta los 16, o 17 o 18. Me refiero a una remodelación del sistema formativo y hacer un hincapié que si no se puede hacer a nivel estatal, ¿por qué no se puede hacer a nivel local? Ya, pero yo digo, ¿y por qué hay que dar de todos los profesores y todo eso tienen que salir de una empresa? ¿No puede llevar todo eso al ayuntamiento? Ahí entramos en mi parte económica. Gracias por darme el pie, no sé si fue intencionado o no. Las empresas, lo voy a hacer muy resumido. Las empresas en economía, o cuando te vas a estudiar empresas, te dicen, la empresa, su primer objetivo es sacar beneficio. Ya. Punto. Nada más. Empresa privada, beneficio. Ahora le voy a poner otra variable adicional, que es, hay ciertos servicios que no deben buscar beneficio. La sanidad, la formación. De hecho, curiosamente, en la Constitución lo pone el principio muy claramente. Todo el mundo tiene derecho a un trabajo digno, una vivienda digna, un tal, lo cual, por supuesto, es papel, porque no es cierto hoy en día, no es cierto. Pero sí existe la posibilidad, eso es lo alucinante. Porque si tú coges y dices, bueno, tengo este dinero, tengo estos trabajos sociales y tengo estas empresas que realizan el trabajo. Si yo soy el contratante y no busco beneficio, lo que tengo que hacer es pasar esos servicios a públicos otra vez. Que de hecho, curiosamente, la mayoría de estos servicios ya eran públicos antes. Y ahora voy a incluir otras cosas que no solo son la formación y guarderías. Estoy hablando del agua, estoy hablando de servicios que todo el mundo limpieza, estoy hablando de servicios que necesitamos sí o sí. Que sean públicos. Tienen que ser públicos. ¿Por qué tienen que ser públicos? No porque a mí me apetezca o porque yo sea una David de lo público y diga solamente lo público vale. No, yo soy consciente, yo vivo en el mundo real, igual que todos trabajamos y demás. Pero es que hay cosas que no tienen que buscar beneficio. Si alguien busca beneficio, por ejemplo, en la sanidad, vaya aberración, ¿no? Sí. Es decir, te voy a dar un poco menos de esto, de esta medicina o de este tratamiento, porque me sale un poco más barato. Bueno, la sanidad es pública. Debiera serlo, pero sin embargo, ¿y qué es lo que están haciendo ahora? No, pero la están privatizando. De hecho, a ver, hay varios privados. Ya ha comido bastante. Claro, es que ese es el tema. Y de hecho, hoy en día, a nivel económico, puedes soltarlo como dato, uno de los temas los cuales se están frotando más las grandes empresas en el sector sanitario, en el sector tal, son las gran cantidad de pasta que hay todavía en los fondos de pensiones, en los fondos de las grandes seguridades sociales y demás. Y eso les va a interesar muchísimo. Y de hecho, por eso están abogando por lo privado. Y justo en eso es donde hay que hacer hincapié y decir, no, esto tiene que ir sin beneficio, público totalmente.
opinión y de cómo se debería afrontar este tipo de situaciones. Todo aquello que no necesite un beneficio, creo que hay cosas que son básicas que todos entendemos, esas tienen que ser públicas y tienen que ser comprobadas públicamente. Pero ¿qué pasa? Que eso, aquí, por ejemplo, en Ferrol, la empresa que está haciendo las obras de agua, eso es una empresa privada. Tiene la concesión por 30 años. Bienvenidos a los fantásticos. No es exactamente así, ¿ves? Para eso están las leyes que tan fácilmente ellos se manipulan y organizan. Dicen, no es público, tampoco es privado, porque los ayuntamientos tienen un tanto por cien en esa empresa. Pero claro, cuando empiezas a mirar esos contratos y dices, vamos a ver, ¿cómo funciona este contrato? Si tenéis un minuto, os voy a hacer el ejemplo en plan, como digo yo, sencillo. Si tú firmas un contrato con alguien y vas a comprar una barra pan, te dice, bueno, deme usted 1 euro, 60 céntimos, 80, los que sean, y yo le doy la barra al pan. Hasta ahí todo se entiende. Ahora bien, estas empresas dicen, bueno, primero le voy a dar el servicio, entonces voy a cobrar una parte, ¿vale? Por darle el servicio ya le vamos a cobrar una parte. Después hay que pagar a los trabajadores, eso lo paga usted. Yo le digo cuántos son y ya lo paga usted. Y después de todo eso, esto evidentemente tiene que generar beneficio. Yo soy una empresa privada, caballero. Yo no lo hago por amor al arte, yo quiero mi dinero. Y entonces dices, o sea, claro, cobras al principio, no pagas tú porque lo tenemos que pagar nosotros también, y después vuelves a cobrar al final por simplemente dar el servicio. Y van a triplicar el recibo de agua, además. Claro, ¿y quién lo va a pagar al final? No lo van a pagar ellos, lo vamos a pagar todos los que necesitamos agua. Que levanten la mano los que necesitan agua en casa. Con lo cual, si necesitamos agua, dicen, perfecto, tú vas a necesitar agua. ¿Y tú ves normal que a una vivienda de 7 personas que la sancionen por gastar mucha agua? Alfonso, te doy pie porque es el tema. Precisamente eso comentaba antes, que las familias numerosas pagan, si echamos cuenta de lo que pagamos por cabeza dentro de cada vivienda, dentro de cada familia, resulta que le sale muchísimo más cara el agua a las familias numerosas. ¿Por qué? Porque tienen un consumo alto. Eso es normal que tengan un consumo alto, porque son muchas personas. Entonces hay que tener en cuenta, digamos, cómo está constituida obviamente la familia, cómo está constituida la unidad familiar, y decir, vamos a ver, es normal pues que cada persona, creo que la media en Galicia creo que está en 12 metros cúbicos por cabeza, ¿no? Entonces, si nos excedemos, yo qué sé, de 15 metros cúbicos por cabeza, pues hay que pagar más, porque esas señores pues están excediéndose en el consumo, están tirando el agua, no tienen algún problema, ¿no? Entonces hay que cobrarles más, pero eso, hay que contabilizar por cabeza. Y el ayuntamiento sabe perfectamente cuántas personas están censadas en cada vivienda y decir, vamos a ver, en tal dirección, tal contador, dividir por número de personas y decir, pues se excede o no se excede. Si se excede, lo sancionamos con un coste muy alto. Si no se excede, pues el precio normal. Esto es muy fácil de hacer, pero no les interesa. Pero hay otra cosa. Nosotros vivimos 25 años o más en una vivienda la cual nunca miraron el contador y cobraban siempre lo mismo. Sí, bueno, Era el ayuntamiento quien lo llevaba. En cuanto pasó a la empresa, fue cuando luego nos sancionan, miran el nos tienen muchos contador. problemas. Están coñero, por decirlo de alguna forma, no sé, que están coñero con una familia de 7 personas, le compensa poner 2 contadores y pagar todos los recibos del agua. Consumir la mitad del mes de un contador y la otra mitad del mes de otro contador y le sale la factura más barata, a pesar de tener que pagar 2 enganches. Esto es una coña. Es una broma. Bueno, como ejemplo, indicaros que hace menos de un año a mí me pasaron el recibo de mi abuelo, de varios años. Mi abuelo está muerto desde hace ya unos 6 o 7 años. Pero, bueno, como es propiedad familiar. Vamos a ver, las grandes empresas, como las empresas de construcción, se han dado cuenta de que el negocio no está en cobrar mucho una vez, sino en tener un ingreso continuo todos los meses de muchísima gente. Entonces se han metido en el negocio del agua, el alcantarillado, las basuras y tal,
donde nos están sangrando un poquito todos los días. Esto es como el señor de Etiopía que tiene mucha hambre y mucha sed, y entonces le corta un poquito la vena a la vaca y chupa todos los días un poco, pero no la deja morir. Nosotros lo mismo, no nos interesa que nos muramos, tenemos que estar aquí, pero para que nos puedan ir sangrando un poquito todos los días, todos los meses. En fin, bueno. Si no están viviendo ya la cobran igual. Bueno, pues nada, si hay alguna pregunta más, si no, pues entonces vamos a dar la sesión por finalizada, agradecer a todos la asistencia y que sepan que estamos a su disposición para lo que quieran, lo que podamos ayudar. Y nada, empezaremos ahora con una campaña electoral que empieza el día 8, pues con una serie de actividades, actos por distintas zonas del concello, distintos locales sociales, y trataremos de juntarnos pues, con asociaciones de todo tipo para tratar de coger un poco el sentimiento, un poco las necesidades o el sentir de las personas del concello, y somos capaces también un poco de convencerles de que somos una opción interesante. Muchas gracias. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me, how long you gonna stay here, Joe? Some people say this town don't look good in snow.